Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 38. Archipiélago Sabaody. Esta isla única marca la intersección crucial entre la primera y la segunda mitad de la Grand Line. Para pasar del tramo inicial de la Grand Line al Nuevo Mundo, solo existen dos rutas. La primera consiste en cruzar la línea roja cruzando Mariejois, la Tierra Santa encaramada en la cima del continente rojo, un camino que lleva a la muerte a cualquier pirata. La alternativa es recubrir los barcos con resina de los manglares de Yarukiman en el archipiélago Sabaody, lo que permite a las embarcaciones sumergirse 10.000 metros bajo el mar y atravesar el enorme pasaje submarino bajo la línea roja, a través de la isla Gyojin, hacia el Nuevo Mundo. Debido a que Sabaody atrae a todos los piratas que sobreviven a la primera mitad de Grand Line, la isla ha dado origen a innumerables operaciones de mercado negro e industrias clandestinas. Estos centros ilícitos se conocen como zonas ilegales, agrupadas en torno a las zonas GR1 a GR29 del archipiélago. En estas mismas regiones, también se pueden encontrar instalaciones exclusivas dedicadas a los caprichos de los dragones celestiales, incluyendo establecimientos infames como la casa de subastas humana. El archipiélago Sabaody era, en efecto, el patio de recreo de los dragones celestiales. Considerados la verdadera nobleza del mundo, los dragones celestiales lo visitaban con frecuencia, ejerciendo su dominio y permitiéndose cualquier atrocidad. Incluso los piratas más aguerridos, si se topaban con dragones celestiales, se veían obligados a arrodillarse junto a los ciudadanos de Sabaody en sumiso silencio. Pero eso fue antes. El épico incidente del Emperador de la Llama lo cambió todo. En el transcurso de esa legendaria batalla, las zonas ilegales de GR1 a GR29 fueron arrasadas. Redes enteras de mercado negro, junto con las instalaciones de ocio de los dragones celestiales, fueron incineradas en las llamas del legendario Emperador de la Llama. Gracias al poder absoluto de la Mera Nomi, la zona se convirtió en un verdadero infierno. Sin la maestría de Ace en la transformación elemental, que restauró la zona a su forma original, la isla habría permanecido como un purgatorio ardiente, más caliente que el núcleo del planeta, con lava amenazando con engullir y evaporar todo el archipiélago Sabaody. Tras el desastre, la isla volvió a la normalidad gracias a la ayuda de Iso, quien invocó un meteorito celestial para sellar el vasto abismo oceánico creado por los poderes de Ace. Naturalmente, el gobierno mundial aprovechó la oportunidad para encubrir el incidente, informando a la gente que habían alterado el clima de Sabaody y restaurado GR1 a GR29 para la seguridad pública. Quienes vivieron el incidente del Emperador de la Llama, presenciaron cómo Entei frustró la llamada de los marines e incluso asistieron a la celebración posterior a la batalla del Emperador de la Llama, se burlaron de la versión oficial. Debido al incidente del Emperador de la Llama originado aquí, el gobierno mundial impuso un confinamiento total en la isla, prohibiendo cualquier conversación sobre lo ocurrido. Hoy, Sabaody está repleta de agentes del PS que imponen este silencio, mientras que los residentes, impotentes ante el poder del gobierno mundial, mantienen la cabeza gacha en señal de aquiescencia. Frente a la autoridad absoluta, la mayoría ha caído en una sumisión insensible. Tras el incidente del Emperador de la Llama, se produjo un cambio sutil en los corazones de los habitantes del archipiélago Sabaody. Se plantó una semilla latente de rebeldía, esperando a echar raíces y crecer. Pero también surgió otro cambio, aún más notable. Aunque el archipiélago sigue siendo territorio del dragón celestial, ni uno solo se ha atrevido a poner un pie allí desde el incidente. Antaño los descendientes del creador que vagaban por Sabaody con derecho supremo, los dragones celestiales ahora lo evitan como si fuera territorio maldito. Su odio hacia el hombre que causó esto, el Emperador de la Llama, es profundo. Sin embargo, permanecen impotentes. Ni siquiera los 5 ancianos, las máximas autoridades entre los dragones celestiales, pueden enfrentarse al Emperador de la Llama. Por temor a que Entei, con los poderes de su fruta puerta a puerta, los masacrara fácilmente, los dragones celestiales han sido confinados a la tierra sagrada de Mariejois. El tiempo, como suele suceder, ha favorecido a los propagandistas del gobierno mundial, difuminando poco a poco el recuerdo público del incidente del Emperador de la Llama. Sin embargo, algunos dragones celestiales, irritados por su confinamiento, han solicitado repetidamente a los 5 ancianos que levanten estas restricciones. Con los piratas de Entei desaparecidos durante un tiempo, se preguntan por qué siguen confinados, sin poder vagar libremente ni siquiera reabastecer su reserva de esclavos.
Pero los 5 ancianos siguen negando estas peticiones, conscientes de que permitir que los dragones celestiales se aventuren y se arriesguen a la humillación pública, o peor aún, a la ejecución a manos de los piratas de Entei, sería una burla a la autoridad del gobierno mundial. Sin embargo, algunos dragones celestiales, incapaces de cruzarse de brazos, han ordenado la reconstrucción de las instalaciones de entretenimiento de Sabaody. Su idea es simple. Dado que actualmente no pueden disfrutar de Sabaody, harán que la población humilde la reconstruya para devolverle su antigua gloria en previsión de su regreso. Los 5 ancianos permiten estas restauraciones, creyendo que, mientras estos tontos aristocráticos se mantengan ocupados, causarán menos dolores de cabeza. Para ellos, solo los dragones celestiales de élite, especialmente los de los caballeros de Dios, merecen algún respeto. El resto son meros peones para defender la supremacía del gobierno mundial, y la gente común son meros insectos que no merecen su atención. Así, bajo la atenta mirada de los agentes especiales de los dragones celestiales, las zonas GR-1 a GR-29 de Sabaody comenzaron la reconstrucción. Los agentes del CP, los ejecutores de élite del gobierno mundial, supervisaron el proyecto. Arrogantes como siempre, estos agentes cumplieron sus órdenes con desdén, ignorando incluso a los marines estacionados en el archipiélago. Pero hoy, toda esa arrogancia dio paso al temor. Los agentes de la CP y los piratas en los puertos del archipiélago se quedaron paralizados, empapados en sudor frío, mientras contemplaban con terror un barco familiar. Esa bandera pirata, balbuceó uno de los agentes, paralizado por el miedo. Otro agente respiró temblorosamente y confirmó. Sí, son los piratas de Entei. Ese es el Going Merry, su barco principal. Alerta a las autoridades. Gritó alguien. Los piratas de Entei han vuelto al archipiélago Sabaody. Mantén la distancia. Ni se te ocurra enfrentarte a ese hombre. El pánico se apoderó de los agentes y los marines mientras se apresuraban a evitar cruzarse con la infame tripulación pirata. ¿Es este el proceso de recubrimiento, Rayleigh? Merry inclinó la cabeza de una manera curiosa y adorable mientras observaba a Rayleigh aplicar el revestimiento al Going Merry y a las naves de la División 0 y la División 6. Así es, respondió Rayleigh con una cálida sonrisa, mirando a la curiosa Merry. Usar resina de los manglares de Yalukiman como revestimiento es la única manera de soportar la intensa presión del agua a 10.000 metros de profundidad y llegar sanos y salvos a la isla Gyojin. Es increíble que vayamos a bucear tan profundo bajo el mar. Es un poco intimidante, admitió Vivi, con una expresión nublada por un dejo de preocupación. Al oír la aprensión de Vivi, las demás chicas también se mostraron inquietas. Todas eran usuarias de frutas del diablo, increíblemente poderosas en tierra, pero vulnerables en el mar. Si bien la fruta del diablo otorga inmensas habilidades, también maldice a sus usuarias con una debilidad crítica: el océano. Incluso las usuarias más formidables pierden toda su fuerza al entrar en contacto con el agua de mar, quedando indefensas a menos que las rescaten. No se preocupen, les aseguró Ace, sonriendo mientras acariciaba suavemente la cabeza de cada chica, excepto la de Nami. La habilidad de Rayleigh para cubrir es inigualable. Y con la experiencia de Nami en navegación, junto con el apoyo de Merry, llegaremos a la isla Gyojin sin problemas. Nami, al darse cuenta de que la habían dejado fuera, se cruzó de brazos con confianza. Así es. Soy la navegante de Ace, y mientras haya corriente, no habrá ningún lugar al que no pueda guiarnos. Las chicas sonrieron radiantes a Nami, quien había cambiado notablemente desde que despertó su Haki de la Conquistadora. Ahora, como la segunda al mando de facto de los piratas de Entei, había superado por completo su antigua timidez, un rasgo que alguna vez compartió con Vivi. Eres increíble, Nami. Tan confiable y hermosa, dijo Vivi con admiración, uniendo su brazo al de Nami con un brillo de admiración en los ojos. En los piratas de Entei originales, tanto Vivi como Nami habían adquirido formidables poderes de la fruta del diablología, y Nami poseía la fruta del trueno, una habilidad considerada imparable entre los tipos Logia. Sin embargo, sus primeras experiencias les habían valido el apodo de el dúo tímido dentro de la tripulación. Pero ahora, con la transformación de Nami, Vivi sintió la necesidad de dar un paso al frente también. Después de todo, era la princesa del desierto de la llama de Ace. En términos de fuerza, el propio Ace la había evaluado a la par con almirantes de la marina, como Toro Verde y Chatón. Contra este último, Ace estaba seguro de que incluso tendría ventaja. El título del dúo tímido pronto no sería más que un recuerdo.
Vivi apretó los puños con determinación. Y si ocurre algo inesperado, añadió Ace, mirando a las chicas con una sonrisa confiada, aún puedo usar mi fruta puerta para regresar a la superficie. Aunque las habilidades de la fruta del diablo no se pueden usar en agua de mar, siguen siendo completamente funcionales hasta que el revestimiento que rodea el barco se rompe por completo, permitiendo la entrada de agua. Esta ruptura lleva tiempo, aunque, para el observador promedio, sea solo un instante fugaz. Pero para Ace, con su haki de observación que vislumbra el futuro cercano, usar los poderes de la fruta puerta resulta muy sencillo. Bajo múltiples capas de protección, el viaje submarino a la isla Gyojin no es más que un recorrido panorámico para los piratas de Entei. Ace, contamos contigo. Todavía tengo un poco de miedo, dijo Kaya en voz baja, apoyándose en el pecho de Ace, con sus grandes e inocentes ojos parpadeando hacia él. Aunque ahora es una luchadora formidable capaz de enfrentarse a un almirante de la marina, frente a Ace, sigue siendo la niña que una vez salvó. Calla, murmuró Vivi, con un atisbo de exasperación en su expresión. A menudo compañeras de entrenamiento debido a su fuerza comparable, conocía la verdadera naturaleza de Calla. Hábil físicamente con el haki y capaz de ataques poderosos e implacables, incluyendo el aterrador destello negro, que podía llevarla al borde del colapso. A pesar de esa ferocidad, en presencia de Ace, la actitud de Kaya se suavizó. Yo también tengo miedo, Ace. Añadió Vivi, con su bonito rostro fingiendo debilidad mientras se acurrucaba junto a Ace. En su compañía, los dos guerreros volvieron a ser la pareja tímida de antes, y ninguno vio nada malo en ello. Al ver a Vivi y Kaya juntas, Nami suspiró con una mezcla de diversión y envidia. Pero también sintió una oleada de calor en su interior. No, se dijo a sí misma. Como segunda al mando de los piratas de Entei, tenía que dar buen ejemplo. Aún así, cuando Ace le dedicó esa cálida sonrisa de complicidad, se dio. Ace. Exclamó, saltando sobre el lomo de Ace. Su rostro se iluminó al inhalar su familiar aroma. Incluso ahora, a pesar de su ascenso como una poderosa líder que podía enfrentarse a los 4 emperadores, el amor de Nami por Ace seguía tan fuerte como siempre. Al ver a Ace rodeado de Vivi, Kaya y Nami, el hermoso rostro de Hancock mostró una clara envidia. Sin dejar pasar una oportunidad, pronto la encontró, sorprendiendo a Ace con una audaz aproximación frontal. Mientras tanto, Robin, notando que Nojiko era un poco más alta que los demás, intercambió una mirada cómplice, su rostro maduro se iluminó con una cálida sonrisa mientras se unía a la multitud juguetona. Konis y Tashigi miraron a Ace, quien ahora estaba atrapado debajo de todos, sonrojándose levemente al verlo. Entonces, con una sonrisa juguetona, Raki se unió, aprovechando al máximo la oportunidad para provocar a Ace. Gion fijó su mirada en el mar lejano, pero no pudo evitar lanzar miradas furtivas en su dirección. Sus ojos delataban un toque de diversión. Ah, ser joven. Murmuró. Mientras ayudaba a Riley con el recubrimiento, el rostro de Shaki reflejaba un sentimiento similar. Sí, rió Riley, complacido con estos jóvenes piratas tan vibrantes. No solo la fuerza de Ace era inigualable en el mar, sino también su encanto personal. Con una sonrisa complácida, Riley aceleró su trabajo con el recubrimiento. No había necesidad de preocuparse por los marines ni por los agentes del PSE. No se atreverían a acercarse. Se había corrido la voz de que Nami, la formidable segunda al mando de los piratas de Entei, poseía un haki de observación mejorado por su dominio de la fruta del trueno, capaz de escanear toda una zona marítima. Cualquiera que intentara espiar a los piratas de Entei ahora se arriesgaría a una aniquilación total, un resultado que nadie se atrevía a provocar, ni siquiera los agentes del PS de los dragones celestiales. Por fin, la voz de Riley interrumpió la charla. El recubrimiento está completo. Listo para sumergirse. Al mirar el recién pintado Going Merry y los barcos de las divisiones Hero y 6, la mirada de Riley rebosaba admiración. Aunque él mismo había realizado el pintado, le sorprendió lo perfecto que quedó esta vez. Habiendo sido responsable del trabajo de pintado en el barco de los piratas de Roger, Riley sabía lo crucial que era un pintado experto para los piratas que entraban en la segunda mitad del Grand Line, especialmente en el Nuevo Mundo. Era común que las tripulaciones más poderosas llevaran a bordo a sus propios pintores. Con sus habilidades de primer nivel, cualquier barco pintado por Riley podría llegar sano y salvo a la isla Gyojin, siempre y cuando no se aventuraran en los peligros del mar. Sin embargo, esta vez, el recubrimiento era excepcional.
Ni siquiera las fuertes corrientes de las profundidades marinas pudieron penetrar la resina, y Rayleigh sabía que todo esto se debía al misterioso poder de Ace, el reino de la comprensión. Al experimentar sus efectos de primera mano, se maravilló de su potencial, un poder capaz de cambiar el mundo mismo. Confiado en la visión de futuro de Ace, Rayleigh estaba seguro de que solo alguien con su poder podría hacerla realidad. Con una leve sonrisa, observó la nave. El recubrimiento es fascinante, comentó Ace, observando la película que rodeaba al Merry. Extendió la mano y rozó la superficie con las yemas de los dedos, intrigado por su textura. Le pareció una versión más robusta de una pompa de jabón, pero capaz de soportar la aplastante presión de 10.000 metros bajo el mar. Sus ojos brillaban de emoción. La magia del mar era innegable. Las chicas, al ver el revestimiento por primera vez, tocaron la película exterior con curiosa fascinación. En aguas profundas, si necesitas salir del barco, solo necesitas aplicarte una parte del recubrimiento, explicó Rayleigh, captando su interés. Pero, por lo general, la cantidad de recubrimiento es limitada. Si se usa demasiado, el recubrimiento puede colapsar y enterrar al usuario bajo el mar. ¿En general? Preguntó Kaya, arqueándole una ceja a Rayleigh. Sí, normalmente, respondió Rayleigh, pero nuestro recubrimiento es completamente diferente. Puede estar influenciado por el reino de la comprensión. De hecho, se repara solo. Al mirar la película duradera que cubría a Merry y las naves de la División 0 y División 6, el rostro de Rayleigh también se llenó de asombro. En el pasado, la mayoría de los barcos que se hundían en aguas profundas lo hacían porque el uso excesivo del recubrimiento, sumado a los peligros submarinos, debilitaba la película hasta que no soportaba la presión, condenando al barco y a su tripulación. Pero con este recubrimiento autorreparador, esos peligros ya no existían. Aunque la flota pirata de Entei era lo suficientemente poderosa como para afrontar los peligros de las profundidades marinas, Rayleigh, con sus años de experiencia en los mares, comprendió una verdad importante. No importa cuán fuerte seas, el mar exige respeto. Sus incógnitas son innumerables, y una capa extra de protección siempre es prudente. Todos los preparativos están listos. Merry, ahora te toca a ti, dijo Ace, mirando hacia la nave. Para mantener 3 barcos en el mismo rumbo en las profundidades marinas, lo más fácil era confiar en las habilidades de control de Merry como espíritu de barco y en sus poderes de fruta de las sombras. Sí, déjamelo a mí, Ace. Respondió Merry con entusiasmo, y su expresión se iluminó ante la oportunidad de ayudar. Mago de las sombras. Merry se paró en la cubierta y activó los poderes de su fruta de las sombras. La sombra del Going Merry se distorsionó, creando 2 clones de sombra que se conectaron a los barcos de la División 0 y la División 6, cada uno rodeado por un anillo de recubrimiento. Si bien las habilidades de las frutas del diablo generalmente no se pueden usar en las profundidades marinas, el recubrimiento lo hizo posible, permitiendo que la sombra de Merry actuara libremente. A la isla Gyojin. Gritó Ace desde la cubierta, riendo. Vamos. Vitorearon las chicas, levantando las manos con entusiasmo. Entendido, capitán, respondieron Rayleigh y Shaki con sonrisas. Aunque habían cruzado al nuevo mundo a través de la capa muchas veces, los corazones de Rayleigh y Shaki latían como nunca en años. Ambos sabían que esta inmersión marcaba el comienzo de un cambio radical en el mundo. Con un potente chapoteo, el Going Merry, la División 0 y la División 6 se sumergieron en las profundidades, levantando olas gigantescas. Uf. Por fin se han ido. Murmuraron los marines estacionados en el archipiélago Sabaody, mientras las 3 naves desaparecían. El alivio era palpable. Incluso el vicealmirante estacionado allí, junto con varios agentes de alto rango del PS de los dragones celestiales, se desplomaron en el suelo, sin aliento, con la frente cubierta de sudor frío. Aunque no hubo enfrentamiento directo, enfrentarse en persona a los piratas de Entei les había demostrado el peso de una tripulación más fuerte que los propios 4 emperadores. Varios vicealmirantes del cuartel general naval y agentes del PO intercambiaron miradas sombrías antes de informar la situación a sus superiores. Cuartel general de la Armada. Auge. El almirante de la flota marina, Akainu, dio un puñetazo en la mesa tras recibir el informe del archipiélago Sabaody. Mordió con fuerza su cigarro, casi partiéndolo por la mitad, con la mirada llena de frustración y tristeza. Incluso ahora, como almirante de la flota de la marina, el solo hecho de oír ese nombre le dolía el corazón. Durante la batalla en el archipiélago Sabaody, sufrió una derrota sin precedentes. Ante los ojos del mundo entero, fue aplastado por el emperador de la llama.
La fruta lava, su preciada arma, quedó inutilizada ante las habilidades de fuego de aquel hombre. Y ahora, ese mismo hombre había regresado al archipiélago Sabaody. Sin embargo, a pesar de la enorme amenaza que representaba, el cuartel general naval no pudo actuar. La razón era simple. El cuartel general naval ya no tenía la fuerza que antes tenía. Tras la deserción de Kusan para unirse a los piratas de Entei, el cuartel general naval se vio obligado a reorganizar sus filas, ascendiendo a un nuevo almirante para mejorar su imagen pública. Del reclutamiento mundial, Green Bull fue seleccionado y, junto con el candidato a almirante Chatón, ascendieron a almirante. Junto con Kizaru, se convirtieron en los nuevos 3 almirantes del cuartel general naval. Sin embargo, su poder combinado era notablemente inferior al de los antiguos almirantes Akainu, Kizaru y Aokiji. Aparte de Kizaru, la fuerza de Toro Verde apenas superaba a la de Sepir Brazo Negro en su apogeo. En cuanto a Chatón, este se acercaba al umbral del almirante, tras haber adquirido recientemente la mítica fruta Soan, que aún no había despertado. Chatón se encontraba actualmente destinado en la Tierra Santa de Mariejois, por orden de los 5 ancianos. Akainu sabía que el gobierno mundial poseía un método para despertar a la fuerza frutas del diablo de tipo Soan, incluyendo bestias míticas, aunque el coste de hacerlo escapaba a su conocimiento. Incluso si el poder de Chatón se despertara, no rivalizaría con las bestias míticas más poderosas, y su Aki no era particularmente avanzado. En el mejor de los casos, estaría a la altura de Toro Verde. Incluso con los nuevos almirantes, el cuartel general naval todavía no era rival para los piratas de Entei. Ahora, como almirante de la flota de marines, Akainu no podía ser desplegado tan fácilmente. Y aunque Garp era el marine más poderoso en ese momento, Akainu desconfiaba de él. Tras la deserción de Kusan, se había vuelto cada vez más receloso de Garp, temiendo que también se uniera a los piratas de Entei. Si Garp cambiaba de bando, los marines bien podrían rendirse. Así, a pesar de su ardiente deseo de venganza, Akainu no tuvo más remedio que reprimir su furia, confinado en su oficina mientras los piratas de Entei se dirigían audazmente hacia el nuevo mundo. Sakazuki, los 5 ancianos han dado su orden. El arma humana más formidable de nuestro ejército científico, Serapim, está en su lugar. Kizaru, que normalmente tenía una expresión perezosa, ahora miraba a Akainu con una seriedad inusual. ¿El arma más poderosa del mundo? Entonces, vayan, Kizaru y Toro Verde. Chatón se trasladará directamente de Tierra Santa a los mares cerca de Onigashima. Pero recuerden, no actúen sin mis órdenes. Ordenó Akainu con firmeza. La inminente batalla contra los piratas de Entei, los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom se intensificaba, y el gobierno mundial había desplegado a sus tan esperados pacifistas, así como a los serafines, armas humanas avanzadas que Vegapunk consideraba los seres más fuertes. Aunque Akainu lamentaba necesitar tal ayuda, sabía que las fuerzas de la marine por sí solas no serían suficientes para afrontar las consecuencias de este conflicto inminente. Entendido, almirante de flota. Haré que pague el criminal que se atrevió a ejecutar a un dragón celestial. Respondió Toro Verde con una sonrisa maliciosa. Como usuario de la fruta del bosque en Logia, Toro Verde era un ferviente defensor de la justicia implacable. Su lealtad al gobierno mundial y a los dragones celestiales era absoluta, y creía que quienes estaban fuera de su influencia no tenían derechos humanos. El simple nombre de Emperador de la Llama bastaba para impulsarlo a una venganza. Recuerda lo que dije, Toro Verde. No actúes sin mis órdenes. Los 3 deben actuar juntos. Akainu entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a Toro Verde. A pesar de la admiración que sentía por Akainu, este solía actuar por impulsos, y frente a los piratas de Entei, eso podía ser fatal. Entendido, respondió Toro Verde, levantando las manos en un gesto de rendición. Bajo la mirada sombría de Akainu, Kizaru y Toro Verde salieron de la oficina del almirante de flota y abordaron sus buques de guerra, rumbo a las aguas cercanas a Onigashima. Mientras tanto, a bordo de los barcos de los piratas de Entei, la tripulación ya estaba vislumbrando su próximo destino, la isla Gyojin. Gracias a la experta navegación de Merry y al agudo conocimiento de las corrientes oceánicas de Nami, lo que para otros barcos sería una peligrosa travesía en alta mar no fue más desafiante para la flota de los piratas de Entei que una travesía casual. Disfrutando de la fascinante belleza del entorno submarino, los piratas de Entei finalmente llegaron a su destino, la onírica isla Gyojin, la parada imprescindible para todas las tripulaciones piratas que se dirigían al Nuevo Mundo. «Es tan hermoso», exclamó Nami, con los ojos brillantes a medida que la isla se acercaba.
Es como un cuento de hadas hecho realidad, dijo Kaya, juntando las manos frente a ella mientras contemplaba la isla Gyojin, un lugar del que solo había leído en cuentos infantiles. Las otras mujeres también la observaban con asombro, con los ojos brillantes de asombro. Encajonada a 10.000 metros bajo el mar, la isla estaba completamente rodeada por una enorme burbuja de doble capa. A pesar de su profundidad, la isla estaba bañada de luz, con su propio cielo y nubes, lo que la hacía parecer un paisaje onírico. La isla Gyojin me trae recuerdos, comentó Riley con una sonrisa nostálgica al recordar su llegada allí con los piratas de Roger. Verla ahora, con Ace, el heredero de Roger, le pareció un toque del destino. Ace, ¿recuerdas lo que te dije? La hija de Neptuno bien podría ser Poseidón, el arma antigua, comenzó Riley con un tono más serio. Cuando llegamos aquí, la princesa Sirena aún no había nacido. Pero una adivina de la isla, una niña llamada Shirley, predijo que nacería 10 años después de nuestra visita. Roger, con su poder para oír las voces de todas las cosas, supo por los reyes del mar que su verdadero amo pronto nacería. Y ese amo, al parecer, es la actual princesa Sirena. Riley se giró hacia Ace con expresión seria. Parecía que el mundo entero les había gastado una broma cósmica a los piratas de Roger. Pensar que Poseidón, una fuerza capaz de alterar el equilibrio del mundo, se manifestaría en la forma de una princesa sirena, nacida solo cada 800 años. Esta arma ancestral le permitiría controlar el vasto ejército de reyes del mar que surcan el océano, criaturas tan numerosas y poderosas que ni siquiera el gobierno mundial podría comprender su alcance. Si realmente pudieran dominar el mar, su poder combinado sería una fuerza aniquiladora. Pero cuando los piratas de Roger llegaron aquí, la princesa Sirena aún no había nacido. Partieron sin confirmar la profecía y viajaron a Raftel, la última isla, donde encontraron el mensaje de Joy Boy. Pero en lugar de triunfar, solo pudieron reír con nostalgia. Habían llegado demasiado pronto, tanto a la isla Gyojin como a Raftel. El tiempo había jugado su suerte, y el destino había decidido que su hora llegaría y se iría. Ahora, sin embargo, Riley estaba seguro. Esta nueva era pertenecía a los piratas de Entei. A Ace. La profecía se había cumplido. Había nacido la princesa Sirena, y con ella, el poder de Poseidón. Los labios de Riley se curvaron en una leve sonrisa al mirar a Ace. Aunque tenían un entendimiento tácito sobre Raftel y el tesoro, Ace nunca le había preguntado a Riley sobre ellos, ni tenía intención de hacerlo. Para Ace, convertirse en el rey pirata nunca fue su objetivo. Su meta era algo más alto. El trono del mundo. Quien soñó con ser rey pirata fue el hermano de Ace, Monkey D. Luffy, quien llevó el legado de Roger a través del sombrero de paja y los poderes de la fruta mítica humano. Modelo Nika. En el futuro, Monkey D. Luffy sería un aliado vital para Ace, un apoyo clave en su camino hacia el trono. Riley anhelaba ese futuro, pero aunque Ace no tenía ningún interés en el título de rey pirata, sintió la necesidad de compartir todo lo que sabía sobre el arma ancestral, Poseidón. Con una guerra inminente contra el gobierno mundial, tener a un aliado como Poseidón de su lado les proporcionaría una enorme ventaja. Como mínimo, no podían permitir que una fuerza tan poderosa cayera en manos de sus enemigos. ¿Poseidón, eh? El poneglyph de Esquipia mencionó que la isla Gyojin era la ubicación de esta arma ancestral, murmuró Robin, con los ojos brillantes de curiosidad. Armas ancestrales, los poneglyphs. Estos eran los secretos que habían llevado a la destrucción de su tierra natal, Oara. Sin embargo, hoy, ya no necesitaba huir ni esconderse. Ahora, era un miembro clave de los piratas de Entei, alguien capaz de enfrentarse directamente al gobierno mundial e incluso llevar a los 5 ancianos, la máxima autoridad, a la mesa de negociaciones. Era la historiadora de los piratas de Entei y, como mujer del mismísimo emperador, ahora ocupaba una posición poderosa en el mundo. Robin miró a Ace y sus labios se curvaron en una suave sonrisa. No hace falta adivinar. Poseidón es la actual princesa sirena, Shirahoshi, dijo Ace, dirigiéndose a la parte delantera de la cubierta. Al acercarse a la isla Gyojin, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Inesperadamente, parece que el poder de Nika en mí resuena de alguna manera con esa princesa sirena. La mirada de Ace se desvió hacia un punto específico de la isla Gyojin, con un destello de curiosidad en sus ojos. El reino de la comprensión era un poder único que había obtenido del modelo Nika de la fruta mítica humano de tipo Zoan que poseía a su hermano Luffy, potenciado por la extraordinaria comprensión de Ace. Inicialmente, este reino de la comprensión solo le permitía elevar a otros, llevando su potencial a niveles extraordinarios.
Pero a medida que él mismo se fortalecía, también lo hacía el alcance de esta habilidad y, por extensión, el poder de Nika. Ahora, a través del reino de la comprensión, Ace podía activar los factores diabólicos de otros, aprovechando los poderes de diversas frutas del diablo. Esta habilidad no solo amplificaba el potencial latente de cada fruta del diablo, sino que también le permitía lograr hazañas que trascendían sus límites naturales. Con su dominio de la fruta mera y los poderes de Nika, Ace prácticamente poseía las habilidades de un usuario de 2 frutas del diablo, aunque sin el cuerpo de goma de Luffy. Desde que se acercaba a la isla Gyojin, Ace había percibido una reacción inusual en el poder de Nika, como si respondiera a algo allí. La fuente de esa resonancia parecía ser nada menos que la propia princesa sirena, Shirahoshi. ¿Una resonancia? Rayleigh abrió mucho los ojos, sumido en sus pensamientos. Podría ser. ¿Tienes alguna idea, Rayleigh?, preguntó Robin, volviéndose hacia él de inmediato. Su comprensión de las armas antiguas y los poneglyphs había aumentado enormemente desde que recorrió la primera mitad de Grand Line con Ace. Los textos que había descubierto hasta el momento insinuaban los legados de las armas antiguas, Plutón y Poseidón, y su deseo de desentrañar sus secretos era más fuerte que nunca. En el bosque marino de la isla Gyojin hay un poneglyph, respondió Rayleigh con la mirada fija en la dirección de la isla. ¿Un poneglyph? ¿Qué dice?, preguntó Robin, con los ojos iluminados de emoción. Contiene una disculpa de Joy Boy, dijo Rayleigh, con una nota de melancolía en su voz. ¿La disculpa de Joy Boy? Robin y los demás intercambiaron miradas, con los ojos brillantes de curiosidad. Tras conocer los orígenes del poder de Ace y la leyenda de Nika, el dios Sol, también descubrieron a Joy Boy, el libertador histórico que una vez ostentó ese poder. En épocas pasadas, quienes lucharon por la libertad contra el gobierno mundial construyeron un vasto reino y ostentaron el legendario poder de Nika. Las chicas comprendieron que el poder Nika de Ace estaba estrechamente ligado a la fruta Zoan mítica humano-humano, forma Nika, que su hermano menor, Monkey D. Luffy, había consumido. Sin embargo, sin despertar una fruta Zoan mítica, no se podía acceder a sus poderes únicos, a menos que, como con la fruta pájaro de Raki, forma Susaku, o la fruta gato de Gion, forma tigre blanco, la voluntad de la fruta se hubiera sometido por completo a Ace. Al usar el reino de la comprensión de Ace para conectar con estos poderes, pudo ejercer las habilidades únicas de la fruta incluso antes de que despertaran. Esto le permitió a Ace acceder exclusivamente al poder de Nika. Como tal, el grupo estaba profundamente interesado en cualquier información sobre Joy Boy. Sí, parece que Joy Boy le hizo una promesa a la princesa sirena de su época, pero no pudo cumplirla, dijo Rayleigh, asintiendo pensativo. Así que el poneglyph registra la disculpa de Joy Boy. Ya veo, reflexionó Robin, con los ojos brillantes de emoción. El poder Nika de Ace debe estar resonando con el poder Poseidón de la princesa sirena por esa antigua promesa. Para ella, era como si la historia misma cobrara vida, como si sus hilos unieran los antiguos poderes de Nika y Poseidón a través de las eras. Como arqueóloga, Robin sintió una emoción indescriptible. Ese era el verdadero atractivo de la historia. ¿Estás seguro de que el poder Nika no supone ningún riesgo, Ace?, preguntó Rayleigh, mirándolo con recelo. Dado que Ace no había consumido la fruta humana, forma Nika, Rayleigh quería estar seguro. Los demás también observaban a Ace con ansiedad. No te preocupes, respondió Ace con un hiso tranquilizador. Este poder es completamente mío, y esta resonancia se produjo con mi consentimiento. Gracias a su campo de comprensión, Ace confiaba en que no había peligros ocultos. El poder de Nika que poseía era único e inmaculado por los factores de las frutas del diablo. Incluso si Joy Boy regresara, su conexión con el poder de Nika ahora pertenecía únicamente a Ace. La resonancia se produjo porque Ace percibió que el poder Poseidón de Shirahoshi comenzaba a despertarse a su llegada. Al usar su poder de Nika, inició un vínculo con ella, creando la resonancia que experimentaban, pero podía cortarla en cualquier momento si era necesario. No había ningún riesgo, ninguno. Mira, dijo Nami, con la mirada fija en las profundidades marinas a lo lejos. Parece que varios reyes marinos enormes se están reuniendo alrededor de la isla Gyojin. Parece que, influenciado por el poder Nika de Ace, el poder Poseidón dentro de la princesa sirena está comenzando a despertar, dijo Rayleigh con gravedad. Los enormes reyes del mar comenzaron a movilizarse, reuniéndose en parejas y exhibiendo su inmensa fuerza. Aunque Rayleigh confiaba en sus habilidades, si se reunían demasiados, se convertiría en una fuerza aterradora, capaz de causar maremotos que arrasarían con todo a su paso.
Deberíamos entrar rápido a la isla Gyojin. Si estos reyes del mar se descontrolan, las cosas podrían complicarse, dijo Nami, señalando a un guía a lo lejos. Para llegar a la isla Gyojin, al igual que antes a la isla Cielo, era necesario pasar por un control de inmigración formal, ya que no hacerlo generaría problemas con la familia real del reino del Palacio del Dragón. ¿Entrar? No me hagas reír. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Ace, su diversión se transformó en risa. Esa expresión era demasiado familiar para Nami y los demás. Una sensación de aprensión los invadió. Esto era el mar profundo. Somos piratas, exclamó Ace, riendo mientras presionaba un botón en el panel de control del Merry. Ir. Con un rugido atronador, el Merry se lanzó hacia adelante. ¡Bum! ¡Bum! Mientras tanto, en la torre de Caparazón Duro, un santuario especial dentro del reino de Ryugu, construido para proteger a la princesa Shiraoshi de los persistentes y aterradores avances de Vanderdecken IX, el ruido resonaba. Este refugio, fortificado por el rey Neptuno, estaba plagado de las armas que Vanderdecken había lanzado sin cesar a sus puertas a lo largo de los años. En el interior, un par de hermosos ojos se abrieron lentamente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La habitación era enorme, al menos 10 veces más grande que una normal, con muebles y decoraciones a escala similar. En el centro descansaba una cama enorme, sobre la cual yacía una hermosa sirena, profundamente dormida, con una respiración suave y apacible. Dejó escapar un suave murmullo al agitarse. Esta sirena, que rivalizaba incluso con Hancock en belleza, medía unos 11 metros. Su majestuosa cola se movía suavemente, trazando elegantes arcos en el aire. Su figura irradiaba un encanto onírico. Frunció ligeramente el ceño, y su rostro delicado y sereno irradiaba una ternura capaz de cautivar el corazón de cualquiera. Al abrir lentamente sus hermosos ojos, unas lágrimas se aferraban a las comisuras de sus brillantes iris azules, evocando compasión y admiración. Era nada menos que la princesa Shiraoshi, la sirena con el poder latente de Poseidón, una de las armas antiguas, en su interior. Mi cuerpo, los ojos abiertos y llorosos de Shiraoshi se miraron las manos, con una expresión de desconcierto. En su interior, un poder extraño pero familiar comenzaba a aflorar. La fuerza parecía inexplicable y a la vez extrañamente íntima, pero también había dejado de responder a esa misteriosa resonancia que había sentido antes. Este repentino cambio dejó a Shiraoshi, tímida y propensa al llanto, encogiéndose instintivamente mientras las lágrimas empezaban a fluir. En ese momento, un gran tiburón, que llevaba un anillo de burbujas para flotar, nadó hacia ella con cierto esfuerzo. Al ver a su único compañero en la torre de Caparazón Duro, Shiraoshi abrazó al tiburón, Megalo, y sollozó en silencio. Abrumada por el poder que emergía en su interior, Shiraoshi no podía expresar sus emociones con palabras, así que simplemente se aferró a Megalo, mientras las lágrimas fluían a raudales. «Sha-sha», murmuró Megalo, percibiendo su angustia, y levantó suavemente una aleta para consolarla. Shiraoshi siempre había tenido un corazón bondadoso, a pesar de la tristeza que la marcó. Había presenciado el asesinato de su madre, la reina Otohime, frente a ella. Y también estaba Vanderdecken IX, enfurecido por el rechazo de Shiraoshi, que usó sus poderes sin descanso para lanzar armas hacia ella como una amenaza constante. Por seguridad, Shiraoshi había estado confinada en la torre de Caparazón Duro, sin poder asistir siquiera al funeral de su madre. Esta vida la había vuelto tímida, temerosa y fácilmente conmovida hasta las lágrimas. Aún así, el corazón de Shiraoshi se mantuvo bondadoso y tierno. Megalo, percibiendo su dolor, emitió divertidos sonidos, sha-sha, para animarla, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa en respuesta. Su sonrisa era tan radiante que Megalo se detuvo, asombrado. Aunque intentó ocultarlo, Megalo sintió una profunda reverencia al mirar a Shiraoshi. El poder de Poseidón que despertaba en ella desencadenaba una reacción natural en él. Sin embargo, sabiendo que aún se estaba adaptando a este poder, ocultó su reacción lo mejor que pudo para evitar que se sintiera más ansiosa. Gracias, Megalo. Me siento mucho mejor ahora, susurró Shiraoshi, soltándolo y riendo entre dientes al contemplar su expresión bobalicona. Su risa, ligera y hermosa, dejó a Megalo momentáneamente aturdido. De repente, un estruendo masivo resonó afuera de la torre Archel. El ruido sacudió a Shiraoshi, quien llevaba tiempo nerviosa por los ataques de Vanderdecken IX. Su cuerpo se tensó alarmado. ¿Qué pasa esta vez?, balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas mientras se acurrucaba, temblando ligeramente, y miraba hacia la puerta.
Los ataques habituales de Vanderdecken, aunque frecuentes, se limitaban a cuchillos y hachas. Nunca antes había escuchado una explosión tan estruendosa. La fuerza del sonido llenó a Shirahoshi de un profundo temor. Igual. Megalo, percibiendo las emociones de Shirahoshi y oyendo el rugido ensordecedor, se lanzó frente a ella. El rostro del tiburón estaba tenso, pero con una firme determinación. Auge. En el instante siguiente, la pesada puerta reforzada de la torre de cubierta dura se abrió de golpe con una explosión masiva, enviando humo y polvo a la habitación. La puerta se ha abierto de golpe. Con la vista fija en la entrada destruida, Shirahoshi se mordió los labios rojos y temblorosos. El miedo la invadió mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, pero se obligó a mantenerse erguida a pesar del temblor. Si tenía que enfrentarse a la muerte, decidió hacerlo como su madre. Con valentía, al menos erguida. Ja. Esa explosión electromagnética es increíblemente rápida. Una risa fuerte, desconocida pero extrañamente familiar, resonó entre la neblina, paralizando a Shirahoshi. No, el arma de Vanderdecken, pero ¿por qué me suena esta voz? Ase. ¿Estás loco? ¿Intentas matarnos? La voz de Nami rompió la tensión al gritar, con lágrimas en los ojos. Estamos a 10.000 metros bajo el agua. Ese cañón atravesó el revestimiento. Si no se hubiera podido reparar, estaríamos perdidos en el mar. De verdad pensé que íbamos a morir. Con eso, Nami se abalanzó sobre la espalda de Ase, con los ojos encendidos mientras le mordía el cuello con exasperación. Ya había aprendido que, siempre que estaban cerca de un destino, Ase invariablemente cometía alguna atrocidad. La emoción de viajar en el barco mientras atravesaba el océano a una velocidad cegadora dejó a Nami convencida, una y otra vez, de que su vida pasaba ante sus ojos. La explosión electromagnética es un método de aceleración exclusivo del Going Merry que nació con base en su habilidad, la fruta del trueno, como fuente de energía, combinada con la más alta tecnología de construcción naval en la ciudad de las 7 aguas y el campo de comprensión de Ase, aceleró la nave con una velocidad atronadora. Incluso para Nami, una usuaria de la fruta del trueno, el rápido descenso a través de las profundidades del océano hizo que su corazón se acelerara sin control. Nami, aunque acostumbrada a tales sobresaltos, seguía mirando a Ase con lágrimas en los ojos. Y no estaba sola. Todas las chicas a bordo luchaban por mantener el equilibrio, con las piernas casi dobladas mientras observaban a Ase. Ser parte de la tripulación de Ase, pensaron todas, es como morir y renacer con cada aterrizaje. Ja, lo siento, rió Ase, y el escozor en el cuello solo aumentó su diversión. Sin embargo, esta disculpa desenfadada exasperó aún más a Nami. Sabía perfectamente que él nunca cambiaría. Casi me desmoronó, rió Rayleigh, negando con la cabeza mientras miraba a Ase. Recordaba las travesuras de Roger, pero comparadas con las de Ase, las de Roger parecían insignificantes. Surcando las profundidades del océano a una velocidad atronadora, a 10.000 metros bajo el agua, de no ser por el control de Merry y las naves de la División 0 y la División 6, expertamente diseñadas y mejoradas con campos de comprensión capaces de soportar fuerzas extremas, una nave inferior se habría hecho añicos a semejante velocidad. Incluso Rayleigh solo pudo sacudir la cabeza con una mezcla de admiración y nerviosismo. A diferencia de los demás, Ain, cuyas fuerzas casi se agotaron debido a la habilidad de la fruta espiritual de Perona, apenas pudo mantenerse consciente. Se desplomó en el suelo, mirando a Ase con una mezcla de asombro y horror. Con la precisión de la fruta espiritual de Perona y el campo de comprensión de Ase, las habilidades del fantasma negativo eran más agudas y específicas que nunca. Ahora, puede hacer que las personas que son el objetivo de fantasmas negativos conviertan su poder puro en negatividad, dejándolas incapaces de ejercer ninguna fuerza, en lugar de verse completamente abrumadas por la negatividad. Actualmente, Ain y Sepir se encontraban afectados por este poder. Su fuerza interna se había vuelto negativa, privándolos de la capacidad de usar las habilidades de las frutas del diablo, el Haki e incluso su fuerza física. Era un milagro que Sepir no se hubiera desmayado ante las intensas condiciones de la dramática llegada de Ase. Bueno, ya tengo los ojos abiertos, murmuró Sepir mientras tomaba un rocío, inhalando profundamente 2 veces y jadeando mientras un sudor frío le salpicaba la frente. Allí estaba un hombre que había superado incluso a los 4 emperadores, pero aún así actuaba con una temeridad desenfrenada. ¿Es un lunático?, pensó Sepir, o alguien que nunca ha olvidado su verdadero espíritu. Ningún estatus ni rango parecía contener a este hombre. Se comportaba como siempre, fiel a su corazón y sin ataduras a ningún título.
Sepir miró a Ase en silencio antes de esbozar una leve sonrisa. ¿Hasta dónde puedes llegar? Reflexionó. Tú eres. En ese momento, una voz suave y dulce atrajo la atención de todos. Debido a la electrizante entrada de Ase, el haki de observación de todos había flaqueado momentáneamente. Ahora, al disiparse el humo, la escena ante ellos se aclaró. Un gigante. No, es la princesa Sirena. Exclamó Vivi con asombro al ver a Shirahoshi. Tan hermosa y griega. Tan increíble. Kaya se cubrió los labios, con los ojos abiertos de asombro mientras miraba a Shirahoshi. ¿De verdad es esta la legendaria princesa Sirena? Es tan hermosa como la hermana Hancock, pensó, al observar la elegancia y la grandeza de Shirahoshi. ¿Es realmente la princesa Sirena que rivaliza conmigo en belleza? Hancock entrecerró los ojos al observar a Shirahoshi. Es realmente impresionante. Pero, se tranquilizó Hancock, nadie me supera en belleza. Rayleigh, por otro lado, estaba sumido en sus pensamientos. Así que la princesa Sirena existe, murmuró. La última vez que los piratas de Roger llegaron, aún no había nacido. El destino les había jugado una mala pasada, pero allí estaba él, con los piratas de Entei, viéndola ya así de grande. ¿Tú eres Ase-sama? Balbuceó Shirahoshi, todavía nerviosa por la repentina aparición de tanta gente. Pero al dispersarse el humo, por fin pudo verlos a todos con claridad. Al ver a Ase, abrió mucho los ojos al reconocerlo y dejó escapar un suave jadeo. Los demás se giraron hacia ella, atónitos. «Princesa Sirena, ¿conoces a Ase?», preguntó Nami, sorprendida. «¿Sí? Vi la transmisión mundial en vivo», respondió Shirahoshi tímidamente, con voz temblorosa. «Ase-sama salvó a nuestro pueblo. Padre dijo que, debido a que desafió abiertamente al gobierno mundial, este temió tomar represalias, dejando que Ase-sama juzgara personalmente. Gracias a él, nadie se ha atrevido a dañar a nuestro pueblo desde entonces», continuó nerviosa, mirando a cada persona. Jinbei-sama también dijo que Ase-sama es un gran hombre. Te admiro de verdad, Ase-sama, terminó en voz baja, mientras todas las miradas se posaban en ella. Durante el incidente de la llama, Ase había puesto a prueba públicamente a los dragones celestiales y se topó con uno de sus tráficos ilegales de sirenas. Tras rescatar a las sirenas capturadas y condenar la incapacidad del gobierno para proteger a sus aliados, lo dejó claro. Si el gobierno mundial no puede protegerlos, yo seré su juez. Al otro lado de los mares, cazarrecompensas y piratas que alguna vez soñaron con enriquecerse vendiendo sirenas ahora guardaban silencio, aterrados. Aunque la isla Gyojin estaba técnicamente bajo la protección de Barba Blanca, un flujo constante de cazadores temerarios se había atrevido a invadirla para obtener las grandes ganancias que generaba el comercio de sirenas. Los compradores de sirenas, nobles adinerados e incluso los dragones celestiales, podían volver a cualquiera lo suficientemente descuidado como para desafiar incluso a los piratas de Barba Blanca. Pero ahora, las cosas habían cambiado. El juicio público de Ase sobre los dragones celestiales había aterrorizado incluso al más audaz de los criminales. Ya nadie se atrevía a atrapar sirenas, y una nueva frase se había extendido entre quienes surcaban los mares. Sobrevive a una batalla con los 4 emperadores y vivirás. Ofende al emperador de la llama y la muerte te alcanzará, corras donde corras. Ya veo, murmuró Nami en voz baja, sonriendo cálidamente mientras asimilaba las palabras de Shirahoshi. Bajo el liderazgo de Ase, los piratas de Entei habían salvado a muchas sirenas de un destino terrible. Se sentía bien formar parte de una tripulación que había marcado la diferencia. Ase no pudo evitar sonreír al escuchar la narración de Shirahoshi. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un repentino silbido rompió el silencio. ¡Sas! 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 Una serie de agudos silbidos resonó repentinamente en el aire mientras una abrumadora cantidad de cuchillos, hachas y diversas armas volaban velozmente por la atmósfera, como atraídas por una fuerza invisible. Cada arma apuntaba a una sola dirección. La princesa sirena, Shirahoshi. Igual. Mégalo, el fiel tiburón, observaba con creciente ansiedad cómo innumerables armas se dirigían hacia ellos. Mégalo. Las lágrimas brotaron de los hermosos y amplios ojos de Shirahoshi cuando vio a su compañero tiburón moverse protectoramente frente a ella, gritando con una sentida súplica. Igual. Igual. Megalo lanzó un rugido desafiante, colocándose justo entre Shirahoshi y las armas que se aproximaban. Su mirada era firme. Estaba preparado para protegerla con su propio cuerpo. Butch. Ga. 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 Justo cuando Shirahoshi y Mega lo miraban conmocionados, Ase entrecerró la mirada y su concentración se intensificó.
Al instante siguiente, un rayo morado oscuro irrumpió en el aire, crepitando con una energía feroz que llenó la sólida torre. ¡Bum! ¡Bang! 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 Cada arma que volaba hacia ellos se desintegró al instante al contacto con los relámpagos negros y morados que se arremolinaban. La feroz energía atravesó el acero como papel, reduciendo cada arma a la nada en cuestión de segundos. Sin fragmentos, sin astillas, ni siquiera una mota de metal. No importa cuántas veces lo vea, siempre me quedo maravillado, comentó Saki, observando con admiración la destrucción instantánea de las armas. El haki del conquistador de Ace es incluso más fuerte que el de Roger, ¿no crees? Rayleigh asintió, y una leve sonrisa le levantó la comisura de los labios. El dominio de Ace sobre el haki del conquistador es el más preciso que he visto. En cuanto a su fuerza, bueno, digamos que rivaliza con cualquier otra que haya existido jamás. El control de Ace sobre el haki del conquistador era realmente asombroso, tan refinado que lo manejaba con la misma facilidad que sus propias extremidades. Podía usar el haki para mover objetos hacia él sin causar daño o, como acababa de demostrar, podía eliminar incluso los fragmentos de metal más diminutos de una serie de armas con precisión milimétrica. Desde un punto de vista visual, parecía como si estas armas se desintegraran en el instante en que se encontraron con el haki del conquistador de Ace. Si se aplicara a humanos, quienes carecieran de suficiente haki para resistir, verían cada célula atacada por el haki del conquistador de Ace al instante. Tal dominio de este haki era inaudito. Ni siquiera Roger, el rey pirata, lo había logrado. Ace-sama, los ojos abiertos y llenos de lágrimas de Shirahoshi, se fijaron en la suave sonrisa de Ace. ¡Qué poder tan increíble! Aquellas armas que antes parecían imposibles de evadir se desvanecieron en un instante ante la mirada de Ace. El relámpago negro y púrpura, tal como lo había visto durante el incidente del emperador de la llama, la dejó atónita. Ace-sama, dijo ella con voz temblorosa. Está bien. No llores, dijo Ace suavemente, sus labios curvándose en una cálida sonrisa. Señor Ace. Ella lo miró hipnotizada. ¿Te gustaría vivir libremente al aire libre? Preguntó Ace, señalando hacia el aire libre que se extendía más allá de la torre de cubierta dura. Salir. En serio. Sus ojos brillaban de anhelo al mirar desde la torre, pero el miedo volvió a ensombrecer su mirada. Ojalá fuera posible, pensó. Extrañaba a su padre, a sus hermanos, y anhelaba visitar la tumba de su madre. Sin embargo, la constante amenaza de los ataques de la fruta objetivo de Vanderdecken la agobiaba. Si abandonaba la torre, su familia se sacrificaría para protegerla, poniéndose en peligro. La idea la aterrorizaba mucho más que perder su libertad. No te preocupes, le aseguró Ace con suavidad, a partir de hoy, Vanderdecken ya no te molestará. ¿De verdad? Sus ojos grandes brillaron mientras lo miraba atónita. Shirahoshi. El repentino grito ansioso de su padre resonó desde fuera de la torre. Padre. Hermanos. Gritó, con los ojos llenos de lágrimas mientras se giraba para mirar. Shirahoshi. Exclamó aliviado su tercer hermano al verla ilesa. Maravilloso. Gritó el segundo hermano de Shirahoshi, Ryugoshi, con la voz rebosante de alegría. Ah. El hermano mayor, Fukagoshi, típicamente reservado, también exhaló un suspiro de alivio. Junto al rey Neptuno, los tres hermanos corrieron hacia la torre de concha dura en cuanto entró en erupción, cada uno frenético por la preocupación de Shirahoshi. Para su gran alivio, ella salió ilesa. Pero entonces, la voz de Fukagoshi vaciló y su mirada se fijó en una figura que estaba junto a Shirahoshi. Esa persona es. El imponente Neptuno, rey del reino Ryugu y reconocido como el gran caballero del mar, observaba la figura en un silencio atónito, con una gota de sudor frío formándose en su frente. Al escuchar las palabras de Neptuno, los hermanos de Shirahoshi, que solo tenían ojos para ella, finalmente notaron la figura a su lado. Oye. ¿Quién eres? Aléjate de Shirahoshi. Empezó a gritar Mamboshi, pero su voz fue interrumpida por su hermano, Fukagoshi, que estaba paralizado de miedo, con la frente perlada de sudor. No, él es. La mirada de Ryugoshi se posó en Ace y su voz tembló. El emperador de la llama. El simple título silenció el aire a su alrededor. Fukagoshi y Ryugoshi miraron al hombre con horror, con el sudor corriéndoles por la frente mientras lo reconocían poco a poco. La sorpresa de verlo allí dejó a Mamboshi con las pupilas reducidas a puntos diminutos mientras miraba con incredulidad. ¿Cómo llegó una figura tan legendaria aquí, y con Shirahoshi? Los tres príncipes del reino Ryugu, conocidos por su férrea determinación al proteger a la princesa Sirena y la isla Gyojin, permanecieron completamente paralizados, inmóviles, como si estuvieran atados por cadenas invisibles.
Su habitual coraje pareció desvanecerse al comprender la realidad de este visitante. Estaban ante el mismísimo emperador de la llama, el pirata que había derrotado al poderoso cuartel general de la armada con el poder de su propia tripulación. Su solo nombre, Entei, tenía suficiente peso para hacer temblar incluso a los hombres más valientes. Si lo ofendieran, la isla Gyojin podría fácilmente quedar reducida a ruinas. Llama, emperador de la llama, logró decir Neptuno por fin, con el corazón hundido por el miedo. Si mi hija te ha ofendido, imploro tu misericordia y la expiaré. Al detenerse, su mirada se dirigió más allá de Ace, abriéndose aún más al contemplar la presencia de los afamados oficiales de la flota pirata de Entei. No solo había venido Entei en persona, sino que también traía consigo a un séquito de leyendas. No fue solo la presencia del propio emperador de la llama lo que infundió miedo. Sus oficiales por sí solos habrían sido suficientes para poner de rodillas a la isla Gyojin. ¿Por qué Neptuno había asumido que Shirahoshi había ofendido a Entei? La respuesta estaba justo frente a él. Las puertas de la torre de armazón rígido yacían destrozadas, claramente destruidas por la nave del emperador de la llama. En su abrumadora preocupación por su hija, sumada a la enorme presión de enfrentarse a Entei, el primer pensamiento de Neptuno fue que Shirahoshi había provocado sin querer a esta figura legendaria. Sin dudarlo, la enorme figura de Neptuno descendió desde arriba, con la mirada fija en Ace, temerosa. Fukaboshi, Ryuboshi y Mamboshi lo siguieron, también descendiendo rápidamente, pues sería una falta de respeto impensable estar por encima de un emperador. En este mundo, la supervivencia dependía de mostrar la debida reverencia hacia tal poder, especialmente cuando uno se encontraba frente a un hombre que eclipsaba incluso a los 4 emperadores. Neptuno, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué estás tan tenso? Rayleigh, al observar la evidente incomodidad de Neptuno, rió entre dientes, divertido. Lo entendía bien. La reputación de Ace se había vuelto monumental. Padre, Ace-sama no me ha hecho daño. De hecho, me protegió de un ataque, explicó Shirahoshi rápidamente, con la esperanza de aliviar la preocupación de su padre. ¿Qué? Neptuno y sus hijos se quedaron paralizados, sin poder creerlo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.